Hola con todos, mi nombre es Brian Casanova, soy estudiante de la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí de la carrera de Medicina. A continuación hablaré acerca de las artesanías manabitas. Ok, empezamos. Desde tiempos inmemorables, eh, las colonias que habitaban en la costa utilizaban el trueque. En el trueque, estas tribus intercambiaban lo que era alimento, a veces por, en este caso, las artesanías de cada localización. Por ejemplo, en Montecristi existía el sombrero de paja toquilla, en Paján o en Zapote también se hacían utensilios con lo que es la tagua, y en otros lugares utilizaban otro tipo de artesanías como el barro, como en Jipijapa, que con estos hacían vasijas donde contenían o cocinaban los alimentos. Bueno, ¿y en qué consiste este trueque? Así como les comentaba, no solamente de alimentos, sino puede ser por la pesca o la ganadería. Como les mencionaba, en provincias como Paján, Olmedo, Rocafuerte, también existían tipos de vasijas decorativas y también de tipo de utensilios. ¿Cuál es la diferencia? Que utensilios encontramos los que son vasijas de barro, como les mencionaba, también los sombreros de paja toquilla, vasos, platos, entre otras cosas que utilizaban, también como las mesetas donde cultivaban mayormente lo utilizaban los agricultores. Y también existían los de decoración, que eran tipo objetos pequeños que trataban de parecerse en este caso a los dioses que ellos creían antes, lo que era el agua, el sol, las nubes, la lluvia. Entonces lo representaban mediante objetos o personificados, o también con parecidos en este caso a las personas de su población. Bueno, como en la actualidad a través de estas artesanías no se ha ido perdiendo paulatinamente debido a que existe ahora la era industrial y la era neoindustrial, y también el comercio ha avanzado en gran medida, y entonces la tecnología ha hecho que estos objetos que antes eran artesanos, o sea que la gente los hacía únicamente con el esfuerzo y en este caso la creatividad de los artesanos, ya no es lo mismo, debido a que ahora lo hacen por medio de computación, o ya hay programas establecidos para realizarlo. Sin embargo, en zonas como Olmedo, Calceta, San Isidro, Montecristi, aún se mantienen este tipo de culturas, debido a que también favorece en gran medida a su economía. Esto se debe a que, como son zonas bastante alejadas, o zonas que en realidad son tienen un nivel socioeconómico un poco más bajo, estas personas viven de ello porque mantienen la tradición de sus bisabuelos o tatarabuelos. Y además estas personas promueven la cultura de su región. Por ejemplo, tenemos que en Charapotó, Canoa y Puerto López se usa la concha, la piedra o el caracol para utilizar o realizar collares, pulseras que forman parte de este tipo de objetos decorativos. Y en otros casos, como en Montecristi, todavía se mantiene la realización del sombrero de paja toquilla, y en gran medida también los objetos hechos a mano con barro, que también proporcionan una gran economía para esta zona. Además, tenemos que tomar en cuenta que la religión toma mucha parte en estas cuestiones, debido a que estas personas, estos artesanos, generalmente tienden a ser bastante religiosos y prefieren no depender de estas industrias o de estas personas que llegan a imponer, en este caso, el manejo de máquinas o otro tipo de mecanismos manufactureros. Ok, en la pila y en Jipijapa también les comentaba que existían otros tipos de artesanía que eran como objetos pequeños que eran personificados. Estos todavía se mantienen y asimismo también forman gran parte de su economía. Y otro punto importante, en Montecristi y tanto en Olmedo y en Charapotó
¿Cómo siguen utilizando estas medidas de cultura o cómo siguen manteniendo en este caso la realización de estos objetos? Debido a que ellos no poseen máquinas o una gama de personas que ayudan o operan, en este caso su industria, ellos mismos son los encargados de realizar los objetos. ¿De qué manera? Bueno, cuando se utilizan los objetos hechos de barro, como en Montecristi y les mencionaba en Olmedo, estas personas utilizan moldes de yeso. Estos moldes de yeso se calientan a cierta temperatura, a más de 100 grados centígrados, y los dejan por horas. Aquí no se utiliza un mecanismo computarizado, sino más bien la creatividad y la táctica en este caso, del artesano. Y a pesar de que son aspectos un poco más ancestrales, han ido evolucionando. No quiere decir que como son viejos tengan una mala calidad o no se pueden hacer otro tipo de cosas más que solo los que existían en ese tiempo. No. La ventaja es que ahora estos artesanos han sido un poco más creativos debido a que la sociedad evoluciona. Ellos también tienen sus métodos para llamar la atención del cliente. Así que ya no solo se encuentran vasijas de barro, sino tal vez otro tipo de decoración en forma de cerámica. O también si en este caso deseas o otra persona o un familiar desea cierto tipo de objeto para su cumpleaños, pues estos los pueden realizar. Como ya les dije, estos se manejan mediante moldes de yeso, así que también pueden ser muy personalizados o bastante personales. En cuestión a lo que es la tagua, principalmente se empajan en Jipijapa y en La Pila, debido a que la gama de tagua en estas zonas es bastante alta, y en general estadísticamente las personas de estas regiones viven de la artesanía. Por eso tal vez cuando visiten estos lugares se darán cuenta de que existen bastantes almacenes o pasando por la carretera, pues pueden encontrarse a cada cuadra alguna persona vendiendo objetos artesanales o también en este caso en forma de utensilios. Hola con todos, mi nombre es Brian Casanova, soy estudiante de la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí de la carrera de Medicina. A continuación hablaré acerca de las artesanías manabitas. Ok, empezamos. Desde tiempos inmemorables, las colonias que habitaban en la costa utilizaban el trueque. En el trueque, entonces, estas tribus intercambiaban lo que era alimento, a veces por, en este caso, las artesanías de cada localización. Por ejemplo, en Montecristi existía el sombrero de paja toquilla, en Paján o en Zapote también se hacían utensilios con lo que es la tagua, y en otros lugares utilizaban otro tipo de artesanías como el barro, como en Jipijapa, que con estos hacían vasijas donde contenían o cocinaban los alimentos. Bueno, ¿y en qué consistía este trueque? Así como les comentaba, no solamente de alimentos, sino puede ser por la pesca o la ganadería. Como les mencionaba, en provincias como Paján, Olmedo, Rocafuerte, también existían tipos de vasijas decorativas y también de tipo de utensilios. ¿Cuál es la diferencia? Que utensilios encontramos los que son vasijas de barro, como les mencionaba, también los sombreros de paja toquilla, vasos, platos, entre otras cosas que utilizaban, también como las mesetas donde cultivaban mayormente lo utilizaban los agricultores. Y también existían los de decoración, que eran tipo objetos pequeños que trataban de parecerse en este caso a los dioses que ellos creían antes, lo que era el agua, el sol, las nubes, la lluvia. Entonces lo representaban mediante objetos o personificados, o también parecidos en este caso a las personas de su población. Bueno, como en la actualidad, a través de estas artesanías,
no se ha ido perdiendo paulatinamente debido a que existe ahora la era industrial y la era neoindustrial. Y también el comercio ha avanzado en gran medida y entonces la tecnología ha hecho que estos objetos que antes eran artesanos, o sea que la gente los hacía únicamente con el esfuerzo y en este caso la creatividad de los artesanos, ya no es lo mismo debido a que ahora lo hacen por medio de computación o ya hay programas establecidos para realizarlo. Sin embargo, en zonas como Olmedo, Calceta, San Isidro, Montecristi, aún se mantienen ciertas